dice que hay algunas regiones, perdón, donde el consumo sí tiene que ver con el aumento del consumo sí tiene que ver con el aumento de la siembra. No algunas regiones, pero algunos lugares muy particulares y específicos donde el aumento de los cultivos ilícitos puede haber llevado a un aumento puntual en esos lugares del consumo de cocaína. Pero en general en el país las últimas cifras disponibles muestran que no hay un aumento sustancial en el consumo de cocaína. Sin embargo, las tendencias seculares, y en eso quiero hacer un énfasis, sí muestran que en el país el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado y ha aumentado sustancialmente. En los últimos 20, 25 años, cuando uno mira los indicadores, parece haberse multiplicado por 3. ¿Y el que más ha aumentado es cuál? Sin duda el que más ha aumentado es el de marihuana, aunque las sustancias sintéticas también han aumentado en los últimos años. Pero el consumo de cannabis se ha multiplicado por 3 claramente. La prevalencia era del 4% en el año 1992 y en la última medición comparable, que es el año 2013-2014, ya era del 12%. Ministro, el senador Iván Ospina hacía una crítica a la política antidroga. ¿Qué le falta a esa política para que sea más efectiva? No, él hacía una crítica como de concreción y yo le expliqué con claridad que la política antidroga tiene 4 elementos, uno de convivencia y salud mental, otro de prevención, otro de tratamiento y reducción del daño y otro de fortalecimiento institucional. Y en cada una de ellas yo creo que hay avances, pero también tenemos que decirlo, faltan 2 cosas, que más articulación entre las diferentes instituciones del gobierno nacional y un poco de mayor estabilidad en los presupuestos. Estas son políticas que han tenido históricamente presupuestos bajos y yo creo que dado el aumento de la problemática tiene que aumentar sin duda las apropiaciones presupuestales para financiar este conjunto de políticas públicas. La directora Cristina Plazas aseguraba que el gobierno ha fallado como tal en esta política. ¿Por qué ha fallado realmente o...? Yo lo que oí que ella dijo que más que el gobierno hacía como una reflexión más general, dice, no es solamente un tema del Estado, no es solamente un tema del gobierno, es un tema también de la sociedad. Y yo creo que a lo que apuntaba la intervención de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un poco a escudriñar las causas subyacentes de este aumento del consumo. Y ella señalaba una, no conozco las investigaciones, por ejemplo, el tema de las familias. Eh, Hemos visto en los últimos 20, 25 años que la familia nuclear, como se consideraba antes, ha perdido importancia. Ella señalaba, no lo estoy diciendo yo, lo dijo ella, esta posible conexión causal. Ministro Mifres, la Corte Constitucional va a revisar una demanda. Hay una demanda como tantas otras, no nos preocupa. Nosotros creemos que MIPRES es constitucional. El 16 de febrero, cuando se cumplieron los 2 años para la reglamentación de lo atendiente al plan de beneficios de la ley estatutaria, nosotros mandamos un escrito largo a la Corte Constitucional explicando las razones de lo que estábamos haciendo y haciendo 2 énfasis particulares. Uno era MIPRES y el otro era la resolución 1331 de las exclusiones y cómo esos 2 elementos articulados, tomados conjuntamente, llevaba a una implementación de la ley estatutaria y básicamente estábamos cumpliendo los compromisos regulatorios. Yo creo que MIPRES es una política que elimina un elemento burocrático que no estaba sirviendo para nada, que cuando se implemente plenamente, estamos apenas en el primer mes, va a aumentar la oportunidad de la entrega de medicamentos de alto costo y que también va a permitir al mismo tiempo simultáneamente una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. No me preocupa para nada esa demanda, creo que es una demanda sin ningún fundamento constitucional ni jurídico. Pero los médicos sí dicen, por ejemplo, que se está presentando, tienen que prescribir medicamentos, pero no están en el MIPRES. Entonces, los tratamientos de los pacientes están quedando... Pues, para algunos casos muy puntuales de medicamentos que no tienen registro sanitario para algunos segundos usos, eso puede ser verdad, pero son menos del 1% de los casos. Además son casos, repito, donde no existe registro sanitario. Si no existe registro sanitario siempre vamos a tener problemas. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando de manera coordinada con las sociedades científicas para que le presenten al Ministerio esas inquietudes y nosotros incorporarlas en MIPRES. Porque en eso tienen razón, no puede haber una exclusión implícita. Esto es una exclusión que no parta de una nominación y un comité técnico científico participativo, sino que surja por algo que no se incluye en MIPRES. Estamos trabajando en las sociedades científicas, esto hace parte del proceso gradual de consolidación del aplicativo MIPRES. ¿Se han bajado los costos de medicamentos a raíz de esto? No, ¿Del MIPRES?
MIPRES no tiene como objetivo el bajar costo los del valor costos del de los medicamento, medicamentos. no el costo del medicamento, sino el valor, lo que le toca, lo que le corresponde, por ejemplo, al FOSIGA pagar por los medicamentos que le... No hemos visto una disminución en el FOSIGA, incluso lo que encontramos fue el efecto contrario, como un efecto anticipación, tal vez previendo la llegada de MIPRES, la gente con un poco de inquietud y temor de lo que iba a pasar. Los recobros al FOSIGA aumentaron de manera sustancial. Los recobros que nosotros tenemos registrados para los 3 primeros meses del año superaron los 400.000 millones de pesos, que es un valor casi 20% superior al del primer trimestre del año anterior. ¿Pero ustedes creen que eso vuelva a bajar? Lo que queremos con MIPRES es lo siguiente: MIPRES no es un instrumento de contención de costos, pero sí puede servir para visibilizar los abusos, identificarlos y que no se presenten, que sirva también como un elemento disuasivo. Esto es que nos permita hacer con mayor oportunidad las buenas prescripciones y nos permita visibilizar las malas y tomar las medidas correspondientes. ¿Y en este momento ya han visto algo? No hemos todavía hecho unos análisis, estamos haciendo unas primeras auditorías. Encontramos un elemento, por ejemplo, que me preocupó, y es anecdótico meramente, y es autoprescripciones. O sea, médicos que se prescriben a sí mismos utilizando el aplicativo MIPRES. No es mucho, pero ese es el tipo de cosas que nosotros hemos identificado en las que estamos trabajando. Bueno, Ministro, no, espérate, me falta a mí. Nosotros estamos, régimen subsidiado. En este momento se está discutiendo la adición, y la adición tiene o contempla 900.000 millones de pesos adicionales para el sector salud. Nosotros hemos hecho algunos cálculos que nos muestran que para hacer un cierre financiero no solamente del régimen subsidiado, sino de todo el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en salud, pueden faltar entre 200 y 300.000 millones de pesos adicionales. Nosotros le mandamos una carta al Ministerio de Hacienda presentando estas inquietudes, volviendo sobre las cifras, diciendo cómo es fundamental que el financiamiento del sistema de salud sea pleno. No pueden existir faltas en el financiamiento porque eso nos llevaría a una cesación de pagos. Seguramente en el Congreso en las próximas semanas, la semana entrante en particular, se dará un debate al respecto. Los hospitales dicen precisamente que de la parte tributaria sería 1.200.000 millones de pesos que les corresponden, que por qué es solamente 900.000 millones de pesos de adición. Es el debate que tenemos que tener con el Ministerio de Hacienda. Ellos dicen que han revisado las metas de recaudo de ese punto o medio punto adicional de IVA, y que también lo cruzaron con las necesidades efectivas del Ministerio de Salud, que ellos valoraron en 900.000 millones de pesos. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos un poco más. ¿Cuánto más? Es una conversación compleja, técnica, de la parametrización de estos modelos con el Ministerio de Hacienda, pero nosotros creemos que necesitaríamos, repito e insisto en la cifra, entre 200 y 300.000 millones de pesos adicionales a los contemplados en el proyecto de adición. Ministro, en cuanto al SOAD me dicen que hay una crítica, y es que se están utilizando algunos dineros que son excedentes en campañas y no en lo mismo. Esa es una crítica que ha hecho parte de la discusión del SOAD por 5 o 6 años. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, que el uso es un uso absolutamente justificado de una perspectiva de salud pública. Son las campañas de prevención, las campañas, por ejemplo, de prevención contra el dengue, el chikungunya, el Zika, las campañas que promueven la vacunación. O sea, es un uso absolutamente justificado. Además, las leyes de presupuesto han incluido sistemáticamente todos los años la autorización del uso de estos recursos. Entonces, el uso es justificado. El uso es importante de una perspectiva de salud pública y todas las autorizaciones legales están ahí en las leyes de la República. No me preocupa para nada esa crítica. Ministro, una última pregunta, es un tema que no compete directamente al Ministerio de Salud, pero sí quisiera saber, ¿ustedes han tenido la posibilidad de revisar el sistema de salud de los maestros? No le compete al Ministerio de Salud, yo ya tengo suficientes problemas como para echarme otro encima, pero sí le compete, y esto es importante, a la Superintendencia Nacional de Salud, que sí tiene que hacer esa revisión. Lo que nosotros hemos brindado históricamente es asesoría en las condiciones técnicas. O sea, la experiencia que hemos acumulado en la administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud debe servir para ese tema. Nos preocupa, eso sí, no podemos hacer caso omiso los repetidos fracasos en esta licitación. Y estamos dispuestos a trabajar con Fidoprevisora y con el Ministerio de Educación para que esto se resuelva, porque vuelvo y repito, se está poniendo en riesgo la salud de los docentes y sus familias.